Cubo de un polinomio. Vamos a realizar el siguiente ejercicio, que consiste en elevar este polinomio de 4 términos al cubo. Entonces, para elevarlo al cubo, vamos a ponerlo entre paréntesis y lo elevamos al cubo. Ahora, para desarrollar este polinomio al cubo, vamos a emplear los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a sumar el cubo de cada uno de los términos del polinomio. Es decir, tomaremos cada término y lo vamos a elevar al cubo y estos los vamos a sumar. Entonces empezamos con el primero, que es x al cubo. Ponemos x elevado al cubo y esto lo elevamos al cubo. Luego tenemos más. Tomamos el segundo término, que es menos 2x al cuadrado, y también lo elevamos al cubo. Luego tenemos más. Tomamos el tercer término, que es x, y también lo elevamos al cubo. Enseguida tenemos más. Tomamos el último término, que es menos 3, y también lo vamos a elevar al cubo. Ahora, el siguiente paso consiste en sumar el triple del cuadrado de cada término por cada uno de los demás términos. Es decir, el triple se refiere a 3, entonces ponemos más 3, el triple de cada término. Entonces tomamos el primer término, lo ponemos aquí, pero dice al cuadrado. Entonces este término lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por cada uno de los demás términos. Entonces, ya que tenemos el primer término aquí, ahora lo multiplicamos por este segundo término, que es menos 2x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Luego tenemos más, otra vez el triple del primer término, que es x al cubo, esto al cuadrado. Ahora lo multiplicamos por el tercer término, que es x. Entonces ponemos x aquí. Luego tenemos más, otra vez el triple del primer término al cuadrado. El primer término es x al cubo, lo elevamos al cuadrado, y ahora multiplicado por el último término, que es menos 3. Ahora vamos a trabajar con el segundo término. Entonces ponemos más el triple del segundo término al cuadrado, que es menos 2x al cuadrado, esto elevado al cuadrado, multiplicado por el primer término, que es x al cubo. Cerramos el paréntesis. Luego tenemos más, otra vez el triple del segundo término, que es menos 2x al cuadrado, esto elevado al cuadrado, y ahora multiplicado por el tercer término, que es x. Cerramos el paréntesis. Luego tenemos más, otra vez el triple del segundo término, que es menos 2x al cuadrado, esto elevado al cuadrado, multiplicado por menos 3. Cerramos el paréntesis. Ahora trabajamos con el tercer término, que es x. Ponemos más 3 veces el tercer término, que es x, elevado al cuadrado, multiplicado por el primer término, que es x al cubo. Ponemos aquí multiplicado por x al cubo. Luego tenemos más, otra vez el triple de el primer término al cuadrado, que es x al cuadrado, esto multiplicado por el segundo término, que es menos 2x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Luego tenemos más, nuevamente el triple del primer término, que es x, esto elevado al cuadrado, multiplicado por el tercer término, que es menos 3. Ponemos aquí menos 3. Y ahora vamos a trabajar con el último término, que es menos 3. Entonces ponemos más el triple de el último término, que es menos 3,
ponemos menos 3, esto elevado al cuadrado, multiplicado por el primer término, que es x elevado al cubo. Cerramos paréntesis, más otra vez el triple de el último término, que es menos 3, esto elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que es menos 2x al cuadrado, cerramos paréntesis, más otra vez el triple del último término, que es menos 3 elevado al cuadrado, esto multiplicado por el tercer término, que es x. Ahora el siguiente paso consiste en sumar el sextuplo de las combinaciones ternarias que se forman con los términos del polinomio. El sextuplo se refiere a 6, entonces ponemos más 6 veces las combinaciones ternarias que se forman con los términos. Entonces vamos a formar combinaciones de 3 términos. Empezamos por el primer término, que es x al cubo. Ponemos x al cubo multiplicado por el segundo término, que es menos 2x al cuadrado, multiplicado por el tercer término, que es x. Luego tenemos más 6 veces, multiplicamos el primer término, que es x al cubo, multiplicado por el segundo término, que es menos 2x al cuadrado, y esto multiplicado ahora por el tercer término, que es menos 3. Cerramos paréntesis, tenemos más 6 veces, otra vez tomamos el primer término, que es x al cubo, multiplicado ahora por el tercer término, que es x, a su vez multiplicado por el cuarto término, que es menos 3. Cerramos paréntesis, luego tenemos más 6 veces, tomamos ahora el segundo término, que es menos 2x al cuadrado, cerramos paréntesis, esto multiplicado por el tercer término, que es x, esto multiplicado por el último término, que es menos 3. Cerramos paréntesis. Y con esto tenemos todas las combinaciones posibles de 3 términos que se pueden hacer sin que se repitan. Ahora, el siguiente paso es realizar las operaciones. Entonces, aquí nos va a quedar igual. Tenemos x al cubo al cubo. Ponemos x, 3 por 3 es 9. Luego tenemos aquí más menos 2 elevado al cubo. Como tenemos una cantidad negativa elevado a un exponente impar, entonces nos va a quedar menos 2 al cubo es 8. Aquí tenemos x al cuadrado, ponemos x y multiplicamos exponentes. 2 por 3 es 6. Enseguida tenemos más, aquí nos queda x elevado al cubo. Luego tenemos menos 3 elevado al cubo. Como es un número negativo elevado a una potencia impar, nos va a quedar negativo. Luego 3 elevado al cubo es 27. Enseguida tenemos aquí 3, ponemos más 3. Tenemos x al cubo al cuadrado. Ponemos x, multiplicamos 3 por 2 es 6. Multiplicado por este paréntesis, que es menos 2x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Luego tenemos más, ponemos más aquí, 3 x al cubo al cuadrado. Ponemos x, multiplicamos 3 por 2 es 6 y aquí nos queda x. Entonces ponemos aquí x. Enseguida tenemos más, ponemos más 3. Luego tenemos x al cubo al cuadrado. Nos queda x y multiplicamos 3 por 2 es 6. Esto multiplicado por menos 3. Entonces ponemos aquí menos 3.
Continuamos, aquí tenemos más 3, ponemos más 3. Ahora tenemos menos 2 elevado al cuadrado, nos da 4. Enseguida tenemos x al cuadrado, nos va a quedar x y multiplicamos 2 por 2, nos da 4. Cerramos el paréntesis, esto multiplicado por x al cubo. Luego tenemos más, tenemos 3, tenemos menos 2 elevado al cuadrado, nos va a dar 4. Luego tenemos x, multiplicamos 2 por 2 es 4. Cerramos paréntesis, esto multiplicado por x. Ponemos x aquí. Luego tenemos más, tenemos aquí 3. Enseguida tenemos menos 2 elevado al cuadrado, nos va a dar 4. Luego tenemos x y multiplicamos exponentes. 2 por 2 es 4. Cerramos. Luego tenemos multiplicado por menos 3. Ponemos aquí, multiplicado por menos 3. Luego tenemos aquí más 3. Ponemos más 3. Tenemos x al cuadrado multiplicado por x al cubo. Esto por x al cubo. Enseguida tenemos más 3. Luego tenemos x al cuadrado. Ponemos x al cuadrado multiplicado por este paréntesis que es menos 2x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Luego tenemos más, tenemos 3, luego tenemos x al cuadrado, ponemos x al cuadrado, esto multiplicado por menos 3. Ponemos aquí menos 3. Continuando, aquí tenemos más 3, ponemos más 3. Luego tenemos menos 3 al cuadrado, nos va a dar 9, multiplicado por x al cubo. Ponemos aquí x elevado al cubo. Luego tenemos más 3. Tenemos menos 3 al cuadrado es 9. Enseguida tenemos multiplicado por este paréntesis que es menos 2x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Luego tenemos aquí más 3. Ponemos más 3. Multiplicado por menos 3 al cuadrado es 9. Esto multiplicado por x. Ponemos x aquí. Y ahora, continuando, tenemos más por menos es menos. Multiplicamos 6 por 2 es 12. Ponemos 12. Luego tenemos x al cubo, x al cuadrado y x. Entonces nos va a quedar x. Y sumamos los exponentes. 3 más 2, 5. 5 más 1 es 6. Enseguida tenemos más por menos es menos. Menos por menos nos da más. Tenemos 6 por 2, 12. 12 por 3 es 36. Luego tenemos x al cubo, x al cuadrado. Entonces nos va a quedar x. Y sumamos exponentes. 3 más 2 es 5. Luego tenemos más por menos es menos. Ahora multiplicamos 6 por 3 nos da 18. Luego tenemos x al cubo y x. Entonces nos va a quedar x y sumamos exponentes. 3 más 1 es 4. Enseguida tenemos más por menos, menos. Menos por menos es más. Ponemos más aquí. Ahora multiplicamos 6 por 2, 12. 12 por 3 es 36. Y aquí nos queda x al cuadrado y x. Entonces nos va a quedar x y sumamos exponentes. 2 más 1 es 3. Ahora vamos a continuar con las operaciones. Entonces todo esto es igual a, tenemos aquí x elevado a la 9. Ponemos x elevado a la 9. Luego tenemos menos 8x a la 6. 8x elevado a la 6. Luego tenemos más x elevado al cubo.
ponemos x al cubo, luego tenemos menos 27, enseguida tenemos aquí, más por menos es menos, 3 por 2 es 6, aquí tenemos x a la 6 y x al cuadrado, nos queda x y sumamos exponentes, 6 más 2 es 8, luego tenemos más, ponemos más, 3, aquí tenemos x y los exponentes se suman, 6 más 1 nos da 7, luego tenemos aquí, más por menos es menos, 3 por 3 es 9, aquí nos queda x elevado a la 6, ponemos x a la 6, luego tenemos aquí, más, ponemos más, 3 por 4 es 12, luego tenemos x a la 4 y x al cubo, nos va a quedar x y sumamos exponentes, 4 más 3 es 7, enseguida tenemos más, ponemos más, multiplicamos, 3 por 4 es 12, luego tenemos aquí x, ponemos x y sumamos exponentes, 4 más 1 nos da 5, luego tenemos más por menos nos va a dar menos, multiplicamos, 3 por 4, 12, 12 por 3 es 36, luego tenemos x elevado a la 4, ponemos x elevado a la 4, enseguida tenemos más, ponemos más, tenemos 3, tenemos también x al cuadrado y x al cubo, nos va a quedar x, sumamos exponentes, 2 más 3 es 5, luego tenemos aquí más por menos es menos, multiplicamos, 3 por 2 nos da 6, luego tenemos aquí x al cuadrado y x al cuadrado, ponemos x y sumamos exponentes, 2 más 2 nos da 4, luego tenemos más por menos es menos, multiplicamos, 3 por 3 nos da 9, aquí nos queda x elevado al cuadrado, ponemos x al cuadrado, luego tenemos más, multiplicamos, 3 por 9, 27, ponemos 27, aquí nos queda x elevado al cubo, luego tenemos más por menos es menos, 3 por 9, 27, 27 por 2 es 54, y aquí nos queda x al cuadrado, ponemos x al cuadrado, luego tenemos más, multiplicamos, 3 por 9 es 27, aquí nos queda x, luego tenemos aquí menos, 12, x a la 6, x elevado a la 6, luego tenemos más 36, x elevado a la 5, x a la 5, menos 18x a la 4, menos 18 x elevado a la 4, y por último tenemos más 36 x elevado al cubo. Y por último lo que vamos a hacer será ordenar estos términos. Entonces aquí nos queda igual, tenemos x elevado a la 9, ponemos x elevado a la 9, luego sigue x elevado a la 8, entonces hay que observar los términos que tienen x elevado a la 8, aquí tenemos este término, entonces ponemos menos 6x elevado a la 8, luego sigue x elevado a la 7, vemos los términos que tienen x a la 7, aquí tenemos 3x a la 7, aquí tenemos 12x a la 7, entonces sumamos 3 más 12 es 15, x elevado a la 7, ponemos más 15x elevado a la 7, seguiría x elevado a la 6, buscamos los términos que tienen x elevado a la 6, aquí tenemos menos 8x a la 6, luego aquí tenemos menos 9x elevado a la 6,
Seguimos buscando los términos que tienen x elevado a la 6. Aquí tenemos menos 12x elevado a la 6. Entonces hay que sumar. Tenemos menos 8. Menos 9 es menos 17. Menos 17 menos 12 nos da menos 29x elevado a la 6. Por lo tanto, aquí ponemos menos 29x elevado a la 6. Ahora seguiría x elevado a la 5. Buscamos los términos que tienen x elevado a la 5. Aquí tenemos 12x a la 5 y aquí tenemos 3x elevado a la 5. Continuamos buscando los términos que tienen x elevado a la 5. Aquí tenemos más 36x elevado a la 5. Entonces hay que sumar. Tenemos aquí 12 más 3 es 15. 15 más 36 nos da 51. Entonces aquí vamos a agregar más 51x elevado a la 5. Seguiría x elevado a la 4. Buscamos los términos que tienen x elevado a la 4. Aquí tenemos menos 36x a la 4. Aquí tenemos menos 6x a la 4. Seguimos buscando. Aquí tenemos menos 18x elevado a la 4. Entonces sumamos. 36 más 6 son 42. 42 más 18 nos da 60. Por lo tanto aquí ponemos menos 60x elevado a la 4. Luego seguiría x elevado al cubo. Tenemos aquí x al cubo. Luego seguimos con la búsqueda. Aquí tenemos 27x al cubo. Y por último, aquí tenemos 36x al cubo. Entonces sumamos. 1 más 27 son 28. 28 más 36 nos da 64. Por lo tanto, sumamos más 64x elevado al cubo. Ahora hay que buscar x elevado al cuadrado. Observamos los términos. Aquí tenemos menos 9x al cuadrado. Aquí tenemos menos 54x al cuadrado. Entonces tenemos menos 9 menos 54 nos da menos 63. Por lo tanto, aquí nos queda menos 63x elevado al cuadrado. Luego sigue x elevado a la 1. Buscamos los términos que tienen x y vemos que solamente tenemos este. Entonces ponemos aquí más 27x. Y por último hay que agregar el término independiente, que es el último que nos queda, que es este, menos 27. Por lo tanto aquí nos queda menos 27. Listo. Este desarrollo es el resultado de haber elevado este polinomio al cubo.